Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de modelado de sistemas físicos, es decir, dinámicos, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la DIMEI. Y vamos a ver el subtema 1.2, ecuaciones constitutivas y leyes de equilibrio. En este caso vamos a ver lo que son los sistemas eléctricos, ya que pues hay otros sistemas que tenemos que estudiar. Entonces vamos a comenzar con ello. Lo primero son los elementos resistivos. Todos estos descripciones de elementos resistivos, capacitivos e inductivos los voy a estar reiterando en cada uno de los sistemas que vayamos a ver. Entonces, para que no se les olvide pues el concepto, ¿no? Entonces, dice lo siguiente: los elementos resistivos se caracterizan principalmente por su propiedad o capacidad para disipar energía. Esto es, la energía suministrada al sistema se disipa o se transforma a través de ellos. Por ello existe la resistencia eléctrica, que es la oposición que presentan los conductores o resistores al paso de la corriente eléctrica. Recordemos que la diferencia entre la resistencia y los resistores es que el resistor es la forma física, en este caso, de que tiene la cualidad de la resistencia eléctrica, es decir, la característica que es la resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica pues es esto, ¿no? Es la oposición que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica. Se pueden presentar de la siguiente forma: es el símbolo estándar que vamos a estar utilizando aquí, que es de esta forma, ¿no? Y que ya obviamente hasta la fecha de hoy ya se ha subido a una lista de reproducción respecto a análisis de circuitos, y por lo tanto ahí podemos ver la simbología para precisamente la resistencia eléctrica, que en este caso pues tenemos lo que sería más y menos. Aquí recuerden que no importa la dirección de la corriente, no afecta, pero siempre de forma estandarizada, siempre vemos que donde pasa la corriente, bueno, donde va a atravesar la corriente, en primer lugar va a ser positivo y luego negativo. Obviamente con su resistencia, el voltaje del resistor y la corriente del resistor. ¿Ok? Entonces por ello tenemos nuestra ecuación constitutiva, que es la ley de Ohm, que es en este caso el voltaje del resistor, que es igual a la corriente del resistor por su resistencia. Entonces, por lo tanto, esta es la que va a ser muy útil para lo que es la resistencia eléctrica. Ahora veamos qué son los elementos capacitivos. Los elementos capacitivos se caracterizan por la propiedad de almacenar energía, que a su vez la suministran a otros elementos del sistema. La rapidez con que ceden la energía depende directamente del valor de la capacitancia y del elemento resistivo al cual dicha energía es transferida. Ahora, la capacitancia eléctrica es lo siguiente: es el almacenamiento de energía que presentan los capacitores en forma de voltaje. Se puede representar de la siguiente forma y pues con su símbolo estándar, ¿no? Recuerden que este es para un símbolo, bueno, es el símbolo para lo que es un capacitor electrolítico. Y este pues es un capacitor que no tiene polaridad. Este, bueno, sí tiene polaridad y este no. Entonces podemos utilizar cualquiera de los dos de manera indiscriminada para lo que es aquí modelado de sistemas físicos dinámicos, pero en la mayoría de los problemas vamos a colocar este símbolo. Y lo mismo que casi al mismo par que el resistor con el capacitor. Es decir, el capacitor es la forma física que se presenta la capacitancia eléctrica. Y por lo tanto igual tenemos aquí los signos de más, menos. Recuerden, no me importa la polaridad. Entonces, en este caso, bueno, estos son para los capacitores, por ejemplo, los cerámicos. Entonces, por ello es la razón de que no requiere polaridad. Y aquí vemos que donde pasa la corriente, siempre, donde va a atravesar, donde empieza es el signo más y el signo menos, con obviamente su voltaje del capacitor, la corriente del capacitor y la capacitancia eléctrica, que obviamente la ecuación constitutiva es esta forma: la corriente del capacitor es igual a la capacitancia eléctrica por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo, es decir, un diferencial de tiempo. Elementos inductivos. Los elementos inductivos, al igual que los capacitivos, se caracterizan por su propiedad de almacenar energía. Sin embargo, en este caso la forma de almacenarla es distinta y la rapidez para transferirla a otros elementos del sistema es instantánea. Inductancia eléctrica es el almacenamiento de energía que presentan los inductores en forma de corriente. Se puede representar de la siguiente forma: símbolo estándar es de esta forma, ¿no? Y para los inductores, que es la forma física, para representar a la característica de la inductancia eléctrica, pues esta forma, ¿no? Entonces,
Y lo que vimos, la diferencia entre la eh, capacitancia eléctrica y la inductancia eléctrica es que sí van a almacenar energía, pero de distinta forma. En este caso, lo que sería la capacitancia eléctrica sería en forma de voltaje y el otro en forma de corriente. ¿Ok? Eso, bueno, lo podríamos explicar en electricidad y magnetismo, pero ahorita lo importante es conocer todas las ecuaciones constitutivas, al igual que las leyes de equilibrio. Entonces no nos importaría ahorita el por qué la explicación de que uno se almacena en forma de corriente y otro en forma de voltaje. Pero tiene que ver muchísimo los dos temas importantes, que es electricidad y magnetismo. Bueno, la ecuación constitutiva para lo que es el inductor, en este caso es el voltaje del inductor, es igual a la inductancia eléctrica, que es multiplicada por la derivada de la corriente del inductor respecto a un diferencial de tiempo. Entonces, por lo tanto, vamos a lo más importante, que son las leyes de equilibrio para los sistemas eléctricos, que es las leyes de Kirchhoff, que nos va a importar dos de ellas. La ley de corrientes de Kirchhoff, que no es más que la sumatoria de todas las corrientes respecto, obviamente, a un nodo, que es igual a cero. Entonces, recordemos un esquema eléctrico, o bien para esta asignatura, pues un sistema eléctrico en el que, por ejemplo, estamos viendo aquí el nodo. En este caso, todo lo que entra es positivo y todo lo que sale es negativo. Esto gracias a que es un régimen estacionario. Si fuera un transitorio, pues obviamente involucraría una diferente situación, de tal forma que tendríamos que evaluarlo de otra forma. Pero si se trata de un estacionario, de un régimen estacionario, quiere decir que todo lo que entra es positivo y todo lo que sale es negativo. Las corrientes que entran al nodo tienen valor positivo, en caso contrario tiene valor negativo. Entonces, por ejemplo, estas flechas en azul van a ser positivas, mientras que la verde va a ser con un valor negativo. Leyes de equilibrio para las leyes de Kirchhoff nuevamente, pero ahora la ley de voltajes de Kirchhoff. Obviamente su abreviatura eh, era, en el anterior era LCK, en este caso es LBVK. Y entonces nos quiere decir que la sumatoria de todos los voltajes respecto a una malla es igual a cero. Y por lo tanto tenemos, por ejemplo, esta malla. Yo le recomiendo ver la parte de la lista de reproducción de análisis circuitos para ver qué significa el concepto de malla, pero no es más que, digamos, una parte cerrada de todo el sistema eléctrico, en este caso, para esta asignatura. Es decir, aquí se hace un circuito interno, digámoslo así, porque realmente todo esto es el sistema. Pero cuando se hace un circuito interno cerrado, pues obviamente se forma lo que es una malla. Entonces, de esta forma podemos decir que la corriente va hacia un sentido. En este caso lo vamos a escribir de la siguiente forma. Los voltajes tendrán su signo positivo o negativo de acuerdo a la dirección de la corriente que pasa por una malla en sentido horario de las manecillas del reloj. Todo que pase de positivo a negativo será positivo, todo lo que pase de negativo a positivo será negativo. Es decir, en este caso, si aquí tiene el signo más y menos, el voltaje que vamos a escribir a la sumatoria de esto, pues va a ser positivo. Si en caso de aquí fuera negativo y luego positivo, obviamente sería un valor negativo para este voltaje, y así sucesivamente para cada uno de los componentes que esté acorde al sistema eléctrico que se describa. ¿Ok? Y obviamente, pues recordemos que los resistores no importa el signo, puede ser aquí más y menos o menos y más, como sea, pero no importaría. Lo que sí importaría, pues, son los capacitores, en este caso de que se trate electrolíticos. O bien, si así lo describe el sistema eléctrico, pues ya vamos a estar viendo en qué momento va a ser más a menos o al revés, de menos a más. Los sistemas eléctricos son aquellos que sus variables de interés son el voltaje, corriente eléctrica, capacitancia e inductancia. Por otra parte, existe una gran diversidad de elementos eléctricos, transistores, diodos, varactores, amplificadores operacionales y otros. Sin embargo, estos pueden ser representados por resistores, capacitores e inductores, por lo que únicamente se presentarán sistemas formados por estos tres elementos. Para el subtema de sistemas híbridos se presentará los elementos como el potenciómetro y el amplificador operacional. Entonces, para los problemas que se van a estar subiendo ya en la parte para los subtemas 1.3 y 1.4, que se trata de formar o representar nuestro sistema para hacer el modelado,
Lo único que vamos a necesitar en ese caso va a ser la ecuación diferencial y luego pasarla a una función de transferencia. Hay que definir qué es la función de transferencia y al último tener la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo importante de esta materia? Entonces, por ello, aquí en los grandes problemas solamente vamos a tener estos tres elementos, los resistores, capacitores e inductores, y ya que presentamos las ecuaciones constitutivas y leyes de equilibrio que las rigen. Sin embargo, cuando veamos la parte de precisamente sistemas híbridos, que es el penúltimo subtema para esta unidad, pues vamos a hablar de los sistemas híbridos. En este caso van a ser dos elementos adicionales, que va a ser el potenciómetro y el amplificador operacional. De igual manera, eh, vamos a estar observando algunas semejanzas entre también sistemas diferentes, es decir, cuál es la semejanza entre el sistema eléctrico y el sistema térmico, el mecánico y el hidráulico, que son los que tienen mayor énfasis para este curso. Por cierto, algo adicional importante para todos los sistemas que vayamos viendo, el número de almacenadores de energía en un sistema eléctrico nos indicará el orden de la ecuación diferencial que vayamos a modelar. Si tenemos un capacitor y un inductor, el orden de la ecuación diferencial será de 2. O sea, será el máximo orden que tendrá, o más bien será el número máximo de orden para la ecuación diferencial que vayamos a encontrar. Es decir, y además podemos tener incluso dos capacitores, dos inductores, entonces la ecuación diferencial será de orden 4, ¿ok? Y así sucesivamente, pero no puede llegar más allá de 3, si no mal recuerdo, para la mayoría de los problemas que se presentan. Pero ya de forma más práctica, sí puede llegar a haber una ecuación diferencial de orden mayor, entonces se complica más al momento de tratar de solucionar todo el problema. Además de que también debemos de tener condiciones de frontera para cuando solucionemos bueno, primero tener la ecuación diferencial, la representación, luego la función de transferencia y por último la solución a esa ecuación diferencial. ¿A través de qué? A través de la transformada de Laplace. Y por último, pues tenemos la bibliografía. Igual, lo reitero, si existen alguna duda, pueden consultar la siguiente bibliografía, de las cuales pues ya nombré en el anterior video. Rodríguez, Ogata, Bolton, Dorf, todos estos pues de ahí obtuve toda la información y que ustedes pueden completarlo al momento de leerlo y poder constatar algunos ejercicios que vienen aquí, pero vamos a reiterar cada uno de ellos aquí en los videos. Entonces ustedes pueden consultar de forma adicional a lo que se esté viendo aquí en cada uno de los videos. Y bueno, hasta aquí se terminó el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar en el instante. Y si no, nos veríamos en el siguiente video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta luego.